Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es José Ángel Sotillo. Soy profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que creo que es el vínculo que nos une a los tres presentes en esa mesa redonda, esta facultad. Especialista, entre comillas, en temas de cooperación internacional. Dirijo el máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y, por muchos motivos, pues, me atrevo a decir, desde lo académico a lo profesional y a lo personal, pues, apasionado de los temas de América Latina, algo que siempre miramos con mucho cariño, con mucha atención, como ese otro lado que nos afecta a título también personal y académico, y por lo tanto, bueno, pues encantado de que el IECA primero, gracias a Paco, especialmente gracias a Arena por la dedicación que hacía unos meses, incluso digamos, para preparar la sesión de hoy, y por supuesto a la Casa Encendida por comenzar este ciclo dedicado a América Latina. Antes de presentar a quienes acompañan en la sesión de hoy, comentaba también Paco, estaba releyendo el texto de presentación del ciclo y la verdad es que académicamente parece muy correcto para comprender en alguna medida con cierta profundidad aquello que, además de las noticias o algo que son más temas más coyunturales, entran con cierta profundidad en temas que afectan a cuestiones más estructurales de lo que es América Latina desde el punto de vista de la geopolítica. Los tres somos politólogos, en mi caso desde las relaciones internacionales, en el caso de Leticia y de Manuel desde la ciencia política, con lo cual creo que nos vamos a complementar bien, pero releyendo también lo que se nos plantea como objetivo para esta sesión es explorar el papel de América Latina en el escenario global actual, abordando cómo los países latinoamericanos navegan por los desafíos y oportunidades geopolíticas que se presentan. Tarea interesante y creo que difícil de conseguir, pero vamos a intentar todo lo posible, recordando, en todo caso, que aunque no desechemos, obviamente, ningún tema para tratar, pero como también comentaba Paco, y está en el ciclo, son 4 sesiones, de que el papel de la mujer en la transformación de América Latina, cuestiones referidas a algo tan crucial en todo el mundo, pero también en esa región como las migraciones, y muy especialmente en la región también el papel de la paz, los procesos de paz, van a ser abordados en las 3 sesiones siguientes, repito, sin que dejemos, si sale a colación o hay alguna pregunta o comentario, alguna cuestión vinculada a esos 3 ámbitos, pero vamos a centrarnos en esta parte de la geopolítica. Y van a permitir que, aunque sea el moderador, diga algunas breves palabras también con relación a lo que conocemos, sentimos, vivimos de esa región tan querida para muchos y muchas. 2 breves pinceladas que todo el mundo recordará, pero simplemente para hacer mención de cómo hemos ido acumulando desde el arte, la literatura, obviamente la ciencia política, las relaciones internacionales, en mi caso quizá menos de lo que me gustaría, pero también con las vivencias propias de conocer parte de la región, pues todo ese cúmulo, ¿cómo lo podemos resumir en algo que afecta al final al papel de América Latina en la geopolítica mundial, desde dentro, con la política interna, pero también con su proyección exterior en la propia región y hacia el resto del planeta. Y recordaba en esta presentación pues esa combinación que siempre a veces lo empleamos como tópico, pero creo que tiene una gran carga de profundidad, esa combinación entre lo mágico y lo real. Y recuerdo que conviene la lectura o relectura del discurso que pronunció Gabriel García Márquez cuando recogió el Premio Nobel de la Paz en 1982, titulado La soledad de América Latina. Siempre tenemos esa percepción de que a veces hay alguna temporada, por decirlo así, que va algo bien en América Latina, pero algo siempre lo estropea. Recordando también aquella frase que me permito pronunciar, porque es literal, que empleaba Mario Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral, sobre en qué momento se jodió el Perú, que se puede aplicar, yo creo, a todas las regiones. Y son circunstancias, vivencias, hechos, que desde la literatura, el arte, toda la diversidad cultural. Recuerdo también la obra de Carlos Granés, La historia cultural de América Latina, esa gran obra sobre todo lo que supone la aportación cultural y política a la propia región, pero también al resto del mundo. Y cómo, bueno, pues, al igual que otros continentes, otras regiones, pero de forma quizá más acentuada, en América Latina conviven toda una serie de contradicciones. Como sabemos perfectamente, es una región rica, lo ha sido, lo sigue siendo, en recursos naturales, en materias primas. Hoy ubicamos el litio en una parte también, en su explotación y producción y comercialización en América Latina, pero que combine, como sabemos, con grandes bolsas de pobreza,
que es verdad que han ido disminuyendo, pero con lo que es casi algo estructural en América Latina, como es la región donde, en algunas partes por lo menos, sigue siendo en parte la más desigual del planeta. ¿Cómo combinamos esa riqueza con qué causas estructurales llevan a que sea una región donde sigue expandiéndose la pobreza y la desigualdad? Es una región que, para aquellos que también conocemos en parte la historia de la integración europea, recordamos siempre que esa integración ha sido más viva, más dinámica, más antigua en cuanto a ideal, en el caso de América Latina. Así como hoy, también lo comentaremos, revive ese ideal o no revive de José Martí, el ideal bolivariano, de esa América nuestra, de esa América unida, que bueno, forma parte del discurso, de esa retórica, pero que en alguna medida pues, choca también con obstáculos para seguir convirtiéndose en realidad. Y como también vemos con esperanza y desesperanza que una región que en su conjunto recuperó la democracia o sistemas democráticos tras los llamados años o décadas de plomo, pues vuelve de alguna manera a regímenes que chocan contra esa forma de reforzar la democracia en profundidad, no solo electoralmente, sino aquello que refiere a la dignidad y a las condiciones de vida, derechos humanos, democracia de todas las personas. Es decir, una variable, un abanico de opciones que evidentemente no vamos a poder tratar en todos los casos, pero bueno, un poco para reflejar en alguna medida cuál es esa percepción que tenemos, por lo menos en mi caso, de lo que sucede en una región, como digo, tan querida. Para ello, intentaré también aportar en alguna medida desde el punto de vista de las relaciones internacionales, aquello que pueda comentarse o sugerirse en la sala, pero para aportar también a cuestiones que tienen que ver con la parte más politológica de la geopolítica en la que vive hoy América Latina, pues contamos en una mesa con Leticia Ruiz y con Manuel Alcántara, a los cuales voy a presentar brevemente, porque si me detengo mucho se nos acabaría la hora y media. Los dos han sido y son compañeros en la Facultad de Políticas, desde hace ya, en mi caso por edad, también bastantes años. Leticia es profesora titular de Ciencia Política en la Complutense de Madrid desde el año 2010. Ha sido vicedecana de Investigación y doctorado de esa facultad y creo que hoy nos ha dado una noticia, que luego si quiere comenta, en relación a algo que ha sucedido hoy, con lo cual también creo que debemos darle la enhorabuena o la enhoramala, como le decía al comienzo, por haber accedido al cargo de directora de su departamento. Con lo cual, enhorabuena porque se ha producido hace muy poquito tiempo. Fue profesora anteriormente de la Universidad de Salamanca, donde estudió y se doctoró. Ha realizado estudios de posgrado en varios centros de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Es especialista en partidos y sistemas de partidos, especialmente sistemas políticos de América Latina, y en su trayectoria investigadora destaca el estudio de partidos políticos, élites parlamentarias, con especial atención al caso latinoamericano, y cuestiones relacionadas con la estructuración programática, representación y vínculos electores-partidos, sobre lo que tiene diversas y varias publicaciones. Ha realizado varias estancias de investigación y docencia en instituciones europeas y también de América Latina, con lo cual, bueno, además de la experiencia académica, pues tiene la experiencia de haber participado y ser profesora, docente en varias de esas universidades de Brasil, República Dominicana, Perú, perdón, y etcétera. Me tengo aquí, luego si quieres añadir algo, pues lo comentamos. Y Manuel Alcántara, Manuel, nos conocemos desde cuando fue profesor de la Facultad de Políticas en la Complutense, donde se licenció y se doctoró. Fue profesor en esa facultad durante varios años, pero desde el año 93 hasta el 2022, ha sido catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, donde ha pertenecido y pertenece a esa universidad durante largos años. Ha sido profesor emérito hasta hace poco tiempo y nos contaba que hace muy pocos meses se ha trasladado también para una estancia de investigación, para hacer labores también propias de su labor en ciencia política en un centro de Panamá, donde vive actualmente. Gracias a Manuel, lo digo sin ningún tipo de rubor delante de él, algunos hemos sido quizá mejor latinoamericanistas, dado que la carrera que él inició, no solo en el ámbito académico, sino que ha promovido iniciativas, centros, publicaciones, gracias a los cuales pues nosotros, algunos que queremos seguir aprendiendo, pues han sido, son y serán referencia. Cito dos brevemente: el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, al Instituto de Estudios de Iberoamérica y especialmente a la revista América Latina Hoy, vinculada a la Universidad de Salamanca. Son dos referentes tanto en el ámbito de la investigación y la formación en posgrado, como en el ámbito de la publicación de artículos científicos vinculados a temas latinoamericanos.
ha sido también, o es doctor honoris causa por varias universidades latinoamericanas y también tiene, obviamente, líneas de investigación vinculadas a la ciencia política, especialmente élites parlamentarias, elecciones, partidos políticos y poderes legislativos en América Latina. Fue también, entre otras entidades, el primer secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Ha publicado y sigue publicando en diversas revistas científicas y medios de comunicación, donde podemos seguirle, y es autor de numerosas publicaciones, de las cuales destaco solo dos. Una también un referente, que lleva varias ediciones, Sistemas Políticos de América Latina, y he visto que pasado mañana presenta creo que es el último libro, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, titulado Huellas de la democracia fatigada. Con lo cual, bueno, pues como ven, sigue en plena actividad y gracias a eso pues podemos seguir, como digo, siendo mejor latinoamericanólogos gracias a la labor de colegas como Leticia y como Manuel. Hemos hablado previamente para preparar algunos temas lanzadera, por decirlo así. Luego también para que alguno de los dos, tanto ella como él, puedan centrarse en algunas cuestiones concretas de la geopolítica aplicada al caso latinoamericano y, por supuesto, quedamos a su disposición para preguntas, comentarios o lo que pueda suceder a partir de ahí. Hay tres cuestiones que les he comentado para presentarlas brevemente. Alguna creo que es obligada, por razón del día en el que estamos, 5 de noviembre. Y, en primer lugar, pues la pregunta casi obligada es ¿qué podemos esperar del resultado tan incierto, parece, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Evidentemente, pues nadie sabe qué va a pasar. Tenemos cierta experiencia ya por lo que sucedió en la etapa anterior del presidente Trump. Esperemos que la nueva presidenta de Estados Unidos modifique algo de lo que está haciendo el actual presidente, pero bueno, lo dejo ahí para que, bueno, en la medida que podamos, evidentemente, pues que algunas de esas certidumbres podamos vislumbrar qué papel o qué puede esperar América Latina en general. Nos vamos a volcar más en la región que en casos particulares, aunque podemos también, evidentemente, tratar alguno de ellos. ¿Qué podemos esperar que suceda a partir de, quizá no mañana, porque no saben los resultados, pero bueno, a partir de mañana? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Ha sido una campaña electoral muy atípica, la campaña de Estados Unidos. Todos sabemos las razones, ¿no? Un intento de asesinato, un reemplazo del candidato del Partido Demócrata y además una campaña atípica porque en realidad se ha estereotipado todo mucho, hasta tal punto que es difícil rescatar mensajes programáticos concretos de ambos candidatos. Y esto lo traslado también al ámbito de América Latina, ¿no? ¿Qué nos han dicho los candidatos sobre sus planes sobre la región? En realidad, América Latina ha estado presente de una manera indirecta en la campaña. Y lo ha estado porque algunas de las preocupaciones de Estados Unidos, de los norteamericanos y de los líderes que compiten en estas elecciones, que compiten hoy, son preocupaciones que no se entienden sin América Latina, sin los vecinos del sur, ¿no? Una de ellas es la inmigración y la seguridad en la frontera. Y entonces ahí tenemos pues, una presencia de una América Latina que en el caso de Trump está retratada de una manera oscura, amenazante. Y otra de las grandes preocupaciones es el tema que tiene que ver con cuestiones de comercio, de empleo, de bienestar, de desarrollo económico, donde la población latinoamericana, de la mano de grandes oleadas de inmigración, pues juega también un papel muy importante. Pero no solo por estas dos cuestiones ha estado presente la región, sino porque una de las grandes incógnitas es cuál va a ser la dirección del voto latino, ¿no? Y ahí, bueno, pues a nadie se nos escapa que tradicionalmente el voto latino había sido un voto demócrata, pero hemos encontrado algunas grietas en el apoyo, sobre todo entre los hombres hispanos, que se han mostrado más dubitativos en su predisposición a votar a la candidata Kamala Harris, ¿no? Por lo tanto, a partir de mañana, o cuando conozcamos los resultados, se abren muchas incógnitas. Yo supongo que una de las cosas que podemos esperar, en el caso, entiendo que por lo que tú dices no crees que vaya a ganar Trump, pero una de las cosas que esperaríamos
si ganara Donald Trump sería, eso sí lo ha dicho, una política arancelaria fuerte que perjudicaría a la región, pero Trump es un líder muy pragmático, entonces probablemente si tiene que ahondar en algún tipo de tratado de libre comercio de alguna manera que le satisfaga a él, yo creo que no va a tener ningún reparo, ¿no? En el caso de Kamala yo creo que se conoce menos sobre su política hacia la región, pero es interesante cómo cuestiones como la situación en Venezuela pues realmente ha estado muy poco presente en la campaña, ¿no? Vimos que al principio ambos líderes se posicionaban a su manera, pero en general yo diría que para América Latina va a ser muy importante lo que pase en estas elecciones, pero sin embargo estamos en un escenario de muchas incógnitas, gane uno o gane otro, por cómo se ha desarrollado la campaña electoral. Bueno, gracias. Buenas tardes. Poco que añadir a lo que ha señalado Leticia, pero una nota, digamos, previa o complementaria a lo que dijo José Ángel al principio, es que América Latina es una región extremadamente heterogénea y tendemos a hablar de América Latina como algo muy sólido, muy cerrado en sí mismo, muy definido, y no es así, ¿no? O sea, los países son, por tamaño, por dimensión demográfica, económica, pero también por características propias en su evolución política, muy diversos, muy diversos. Y yo a veces me pregunto si contribuimos a la confusión a la hora de hablar, por ejemplo, en foros como estos, o yo mismo cuando escribo un artículo y pongo en América Latina, tal, si no complicamos más las cosas, ¿no? Esto quizás luego podemos volver a esto, pero quería decirlo como nota un poco, por lo menos, aclaratoria de lo que estoy pensando, ¿no? cuando se habla de América Latina. Y con respecto al tema este de las elecciones, la verdad es que yo no sé si uno también se cansa o se hace más mayor o lo que sea, pero yo no recuerdo la intensidad de análisis que se han realizado sobre estas elecciones en el último año, ¿no? O sea, y claro, como ha señalado Leticia, como encima además han pasado cosas que son extraordinarias, los atentados contra uno de los candidatos, la sustitución en la recta final del candidato Biden por la candidata Harris, cosas que no habían ocurrido nunca, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos, todavía se complica muchísimo más la demoscopia, los análisis y demás, ¿no? Entonces, hoy, cuando uno ve los resúmenes que las distintas plataformas han hecho de distintos países, yo particularmente sigo también en esta locura del exceso de información que tenemos, pero sigo lo que se dice en México, lo que se dice en Colombia, pero también lo que se está diciendo en Francia a través, por ejemplo, de Grand Continent o de The Economist en el Reino Unido y aquí en la propia España, ¿no? Entonces, hay una riqueza tan grande de análisis que uno al final se queda perplejo, ¿no? Te quedas pensando, decir, bueno, no sé qué va a pasar. Pero lo que sí que quiero resaltar es lo que sabemos del efecto que tuvieron las elecciones de 2016, es decir, las elecciones en que Hillary Clinton fue derrotada por Trump, ¿no? Y cómo eso generó un efecto, que podemos decir un efecto de demostración de un tipo de hacer política, ¿no? Y ese tipo de hacer política facilitó la llegada al poder de Bolsonaro, de alguna manera facilitó la llegada al poder de Nayib Bukele, aunque no estoy diciendo que sean, así como Bolsonaro sí que comulga perfectamente con el ideario de Trump, Nayib Bukele no creo que esté en esa misma lógica, pero en el fondo es un personaje con características atrabiliarias similares, o el caso también evidentemente muy claro de Milei, ¿no? Es decir, un triunfo hoy, esta noche, de Trump,
yo creo que generaría y dispararía todavía más este efecto de antipolítica, este efecto de aquí vale todo, que por otra parte no es desconocido en la región, ¿no? Es decir, que antes de Trump ya hubo este tipo de personajes. Estoy pensando en un personaje aquí posiblemente poco conocido, pero que es Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá, que era una figura muy parecida, ¿no? Era un hipermillonario, sin partido político, etcétera, que llegó a la presidencia de Panamá y que era también bastante un personaje muy parecido al de Trump. Entonces, esto me parece que es el efecto que puede ser más significativo, pero que en cualquier caso ya el efecto ya está dado, porque es decir, el hecho de que Trump sea la figura que es y el impacto que tiene en los medios y en los media y los seguidores que acarrea, yo creo que, ya digo, creo que hay una brecha, ¿no?, para descomponer aún más la política en la región. Y luego, la otra cuestión, la administración Obama cambió algunas cosas muy significativas, ¿no?, para América Latina. Por ejemplo, el trato con respecto a Cuba, ¿no? Hay que recordar el giro que dio la política norteamericana con respecto a Cuba. Y esto, pues Trump lo paró de seco, ¿no?, y tuvo una política regresiva, ¿no?, con respecto a los pasos que se habían dado en la administración anterior. O sea, es decir, que si nos enfocamos en uno de los contenciosos entre Estados Unidos y la región, que es obviamente el caso de Cuba, pues digamos, pienso que si gana Trump, el escenario no va a ser mejor. O sea, Cuba va a seguir teniendo una situación tremendamente inhóspita con respecto a Estados Unidos. Y lo mismo me puede pasar con respecto a Venezuela, ¿no? Es curioso, Leticia decía, ese pragmatismo y demás, y cómo Trump, si necesita el petróleo venezolano, va a armar lo que sea para no tener que enfrentarse directamente con respecto al régimen de Maduro. Choca, en cualquier caso, que la política latinoamericana ha estado ausente por completo del discurso. O sea, es decir, dicho de una manera muy brusca, América Latina no importa en el panorama político inmediato, ¿no? Y los temas no han ido por ahí. Quizás también porque el conflicto de Oriente Próximo o también la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, pues eso ya llama mucho la atención o centra el foco y ya digo, América Latina está totalmente desaparecida. También, y recalco lo que ha dicho Leticia, la política republicana, ¿no?, de aislamiento, de poner aranceles, etcétera, aunque sea prioritariamente dirigida sobre todo hacia China, pero es posible que, salvo que se abran vías a través de acuerdos bilaterales de comercio con determinados socios, pero también puede afectar mucho a los países de América Latina. Seguramente continuaremos con una de estas cuestiones, quizá el posible vínculo entre la nueva presidenta mexicana y quizá la nueva presidenta de Estados Unidos. Sería una opción que en una de tú trabajabas en un artículo en El Gran Continente. Pero vinculando una cuestión que mencionaba Manuel con respecto a la heterogeneidad de América Latina, esa región que vemos siempre como algo igual, pero que es muy poliédrica en ese sentido, pues la segunda cuestión que les comentaba para tratar era algo que desde hace tiempo no vemos, que tenga algún resultado, que aparezca en algún medio, que tengamos alguna noticia de algo que impulsa hacia adelante, que es el estado de la integración latinoamericana. Como ya lleva más de 200 años, pero en la realidad pues vemos que hoy cualquiera que revise el estado de algo que en su momento fue tan avanzado como un mercado común del sur, el Mercosur, proyectos fracasados como UNASUR, proyectos a escala continental que tampoco han dado mucho resultado y actualmente, bueno, pues esa situación de la CELAC, que bueno, pues no deja de ser que a pesar de su nombre, Comunidad de Estados América Latina y Caribe, pues parece que de comunidad en ese sentido tiene en ocasiones bastante poco, ¿no? Pero entonces, como veis, igual se responde en 0 segundos el estado actual y quizá futuro de la integración latinoamericana. Yo ahí diría que hay una cierta paradoja, porque estamos en un momento en el que, bueno, se ha hablado desde hace mucho de la globalización, ¿no? Y verdaderamente los países de la región, dentro de esa variedad que ambos estáis insistiendo,
tienen problemas comunes, ¿no? Problemas comunes como puede ser la violencia ligada al crimen organizado, el narcotráfico, los flujos migratorios, temas medioambientales, que solo se pueden resolver con acciones coordinadas. Entonces, digamos que el contexto parecería incentivar eso. Si añadimos que cuando uno ve encuestas de opinión, una que he encontrado hoy del 2017-2018, parece que en torno a un 60% de los latinoamericanos son favorables a profundizar en procesos de integración porque lo asocian con mejoras en lo que tiene que ver con el bienestar, con el empleo. Es decir, que lo asocian con aspectos positivos, ¿no?, de desarrollo de las sociedades, ¿no? Si se aprovecharan esas dos coyunturas, esta coyuntura sociológica y el tipo de problemas a los que se enfrentan estos países, estaríamos en un escenario favorable para profundizar en la integración. Pero la integración no pareciera que vaya a caminar hacia una integración política. Los países tienen identidades muy definidas, proyectos de Estado-nación muy marcados, ya con una historia, con un recorrido muy consolidado, y además la región tiene un problema persistente cuando hablamos de institucionalizar procedimientos, al menos institucionalizarlos de una manera formal. Entonces, yo pensaría que de existir integración, la integración en la que se va a profundizar es una integración económica, ¿no? Una integración económica para la cual los países, yo creo que puede que vean más incentivos. Ahora, ¿qué rol va a tener, por ejemplo, la Unión Europea en incentivar algún tipo de profundización en el plano económico? ¿Hasta qué punto a Estados Unidos le interesa eso, ¿no? La región, para ser competitiva, necesita mayor integración económica. Entonces, por eso yo pensaría que puede que caminemos en ese plano hacia una mayor integración económica. Desde luego, en el plano político, todos los esfuerzos, como tú bien señalas, se han demostrado fallidos, débiles, en proceso de construcción y que no han generado un gran entusiasmo, ¿no? Sí, cuando se habla de este tema me sale una especie de salpullido, porque yo hice mi tesis doctoral en el año 84 con un título que era Proceso de integración regional en el mundo andino. Perdí el tiempo. Bueno, a veces todo el mundo dice que el que hace una tesis que pierde el tiempo, otros no, pero yo perdí el tiempo totalmente porque fue frustrante. Ya cuando empecé, ya aquello iba muy mal, y cuando terminé la tesis realmente el Pacto Andino se había desintegrado. O sea, no quedaba ya prácticamente nada, ¿no? Algunas cuestiones formales y demás, ¿no? Pero, bueno, quitando la anécdota, yo soy realista, creo, no se trata de ser pesimista. Hay primero un aspecto que a veces, y el joven que yo era cuando hacía la tesis, que en ese momento había hecho un viaje a América Latina y no era precisamente al mundo andino, es por consiguiente yo hice una tesis sobre un objeto de estudio que yo no conocía, que yo no había visto, cosa que bueno, era muy clásico de la época. Hay algo que cae de su propio peso, que es la integración física. O sea, lo que supone integrar físicamente a los países, ¿no? Cuando además tenemos siempre el modelo en las teorías de integración regional de la Europa del mercado común de los 6, ¿no? Cuando la integración física era realmente imposible y la principal muralla eran los Alpes, ¿no?, que podían separar a Francia de Italia, y el resto era casi, para exagero, pero casi era una planicie donde todo era fácil, ¿no? Y claro, cuando vamos al mundo latinoamericano, eso es otra cosa, ¿no? O sea, otra cosa, ¿no? Las fronteras, precisamente en la mayoría de los países de América Latina, son las zonas menos pobladas, más distantes de los centros productivos, etcétera. Por consiguiente, eso dificulta esa integración económica. Además, se trata de
economías que son muy similares, que tienen procesos de escala muy similares, entonces es muy difícil determinar, y eso que, por ejemplo, en el caso del Pacto Andino se intentó llevar a cabo esto, pero es muy difícil determinar qué a qué país, qué cosas se dan en cada país para diversificar y demás. Y también otra cosa muy importante que en la línea de lo que ha dicho Leticia, el Estado-nación, mal o bien, en América Latina se ha construido. O sea, está construido y un ejemplo muy claro es que las fronteras y los Estados-nación en América Latina son los mismos que eran. El único Estado-nación que se crea nuevo es Panamá, que se escinde de Colombia en el año 1903. Es el único, bueno, y Cuba, ¿no? Pero el resto, es decir, Paraguay, Uruguay, Ecuador, sí han podido perder territorio, ¿no? El caso más obvio es el caso de estos dos países que acabo de decir, de Paraguay y de Ecuador, pero los países como tal estaban. Y eso ha supuesto generar un sentido de nación muy profundo. El nacionalismo, en las élites, pero también el nacionalismo popular, pero sobre todo en las élites, es muy fuerte en América Latina. Y eso, uno que diría, pero sí, hombre, si estos países que me he referido hablan la misma lengua, eso facilitaría. Pues no, no es así, no facilita. O sea, la lengua facilita otras cosas, pero el sentimiento de construcción nacional que a veces se ha hecho en contra del otro, del vecino, o la mayoría de las veces, pues es un hándicap cultural muy importante. Y luego hay otra cuestión, y es Brasil. Brasil y su tamaño, porque Brasil no necesita la integración para nada, pero es el jugador, podríamos casi denominarlo, no sé si un veto player, pero es el jugador fundamental, porque es la economía fundamental, es un país demográficamente que casi supone la misma población que el resto, y entonces cualquier combinación que fuera introduciendo a Brasil desequilibra el esquema, y dejar fuera a Brasil pues es un esquema también cojo. La posibilidad es a través de otro tipo de modelos, pero no el modelo europeo. Entonces sí buscar mecanismos de coordinación, mecanismos de cooperación, etcétera. Pero igual vemos que fallan, ¿no? Que fallan. Bueno, lo hemos visto ahora mismo en el tema de la reunión que ha habido en Kazán a propósito de los BRICS Plus, ¿no? Cómo Brasil ha vetado a Venezuela, por ejemplo, ¿no? A Venezuela y a Nicaragua, ¿no? que eran candidatos a ser miembros de esto que no es regional, que no es de América del Sur, que es algo más amplio, pero pone de relieve la tensión política que hay en la región entre distintos países. Entonces, en ese sentido, veo el panorama muy mal, sin olvidar que México se ha abstenido y se ha ido, no sé ahora qué pasará con el nuevo gobierno mexicano, pero desde luego, desde el año 2000 prácticamente México está fuera del juego latinoamericano y no participa. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador pues ha sido, en ese sentido, clarísima, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador no le importaba para nada la política exterior. Creo que hizo una visita o dos en 6 años a países de la región. Creo que estuvo en Chile por un tema de precisamente la conmemoración del golpe de Estado y todo esto, y nada más. O sea, entonces, México, que sería un jugador importante, no ha tenido interés tampoco en promover la integración. Está recordando, Leticia, sobre todo cuando hablas del factor económico en la integración, que dónde estará ese estudio de un compañero de facultad que hizo sobre una moneda común en América Latina, que incluso creo que le puso de nombre Sucre. Ah, sí. ¿Dónde estará ese estudio de la integración económica y la moneda común? Ay, qué malo eres. No, bueno. Hay otro tema que quería plantearles, que luego también se puede complementar, no es tanto hablar de la política exterior española hacia América Latina, que también da mucho de sí, evidentemente, pero sí de cómo está hoy el espacio vínculo iberoamericano. Teniendo en cuenta que, aunque haya pasado desapercibido, pues dentro de poco quizá veamos en los medios lo que sucede en torno a la 29ª Cumbre Iberoamericana de Naciones, que se celebrará en Ecuador. Por comentar un poco también lo que decía ahora Manuel, recuerdan que
Ecuador no tiene relaciones diplomáticas con México tras el asalto a la embajada, con lo cual, ¿cómo hablar de integración cuando hay dos países que están en ese tipo de conflictos tan llamativos, ¿no? Y tan profundos en muchos casos, ¿no? Pero bueno, sí en alguna medida, aprovechando la cercanía de la 29ª y sobre todo porque, como también ya es conocido, se ha aprobado por los 22 miembros que España organice la 30ª Cumbre Iberoamericana de Naciones. Entonces, ¿qué papel tiene el espacio iberoamericano, el vínculo iberoamericano, que también, obviamente, vivimos mucho desde la universidad, por supuesto? Bueno, pues es que son temas muy deprimentes, José Ángel. A ver, comienzo también por algo, no digo que sea anecdótico, pero es la realidad, ¿no? La realidad y corríjanme si estoy equivocado, ¿no? Pero el gran elemento obvio de la política exterior española de los últimos casi ya 40 años es la Unión Europea. Bueno, y eso tiene unas consecuencias. Las consecuencias es que nuestras, llamándolo de una manera, nuestra clase política, ¿no? Y esto es muy sencillo, vean los currículum vitae de los actuales ministros o secretarios de Estado, etcétera, pero de los anteriores, ¿no? Me da lo mismo el color del partido político en el gobierno. Pero son gente que, pongamos, hoy el promedio de edad puede ser, pongamos, me lo estoy inventando, 45 años, es gente que se ha socializado en Europa. Es gente que se ha socializado en el Erasmus, haciendo Erasmus, y luego teniendo algo en proyectos europeos. Es decir, conocen Europa, son hombres y mujeres que se han formado políticamente, administrativamente en Europa, desde nuestro propio presidente del gobierno. O sea, su experiencia profesional tal está en Europa. Entonces, esto cambia radicalmente, o sea, es decir, por fuerza de los hechos. Es decir, que hay una inclinación hacia ese lado porque, bueno, porque se acostumbra uno a ir a Bruselas o se acostumbra uno a ir a Frankfurt o a Berlín o a París o lo que sea, y esos son tus contrapartes con los que tienes que estar negociando cosas, desde cosas nimias a cosas más importantes. Y entonces, pues claro, hay una caída por su propio peso hacia el lado europeo. Y claro, España también, hay que recordarlo, es un país de tamaño medio en todo sentido. Es decir, que si tú te inclinas hacia allá, los recursos se van hacia allá también. Entonces, no digo que España haya desatendido a América Latina, pero en el fondo sí la ha desatendido, porque la gente conoce Europa y no conoce América Latina. Los viajes, es un indicador también interesante, los viajes de los presidentes de gobierno, los viajes de las y los ministros de Economía, de Exteriores, etcétera, pues es evidente que disminuye el número de viajes a América Latina. Si a esto le añadimos los contenciosos que de vez en cuando aparecen, pensemos de nuevo López Obrador y el perdón y otro tipo de enfrentamientos que hemos podido tener, pues, por ejemplo, también con el tema de Venezuela, etcétera, pues eso afecta. Que luego, contrariamente, uno dice, bueno, pero en España hoy hay más latinoamericanos viviendo que jamás. Es cierto en términos cuantitativos, ¿no? Pero bueno, pero eso es otro tipo de relación. Entonces ahí lo podemos meter en ese espacio iberoamericano, llamémoslo cultural, alguien lo decía, familiar, ¿no? Donde los nexos no van por el ámbito de los intereses políticos, ¿no? Entonces, yo pienso que España ha desaprovechado, y yo creo que cada vez lo va desaprovechando más, el enorme potencial que tenía, porque además, en su momento, en el momento de máximo esplendor, que fue la primera mitad de los 2000 o finales de los 90, el comportamiento de las empresas españolas también fue muy
por decirlo de una manera muy suave, muy peculiar, ¿no? Y no generaron un capital de aproximación, un capital de empatía con las sociedades, ¿no? Entonces, esa inversión fue muy beneficiosa para el capital español, para la mayoría, pero fue, yo creo que negativa para haber profundizado en otro tipo de lazos y en otro tipo de esquemas de cooperación, como por ejemplo podría haber sido en el mundo universitario, ¿no? Este es un tema que da para mucho y yo soy un apasionado de este tema, quizás porque profesionalmente pues he estado en él, como he señalado en mi currículum, pues 40 años y soy muy sensible, ¿no?, a este tema. Pero me quedaría de momento aquí, luego si hay alguna pregunta, con mucho gusto puedo comentar algo más. Sí, yo tengo ideas muy desordenadas respecto a esto, ¿no? Por una parte veo que España, pero en concreto Madrid, es un auténtico hub, ¿no?, como los aeropuertos, de una síntesis entre el potencial que tiene la unión entre España y América Latina. Eso se escenifica clarísimamente aquí en Madrid. Cada vez tenemos más latinoamericanos que vienen a estudiar a Madrid y lo vemos en nuestras universidades. Les resulta muchas veces más económico venir a una universidad pública española, a pesar de que tengan que pagar, desembolsar en vivienda y demás, que pagar una universidad latinoamericana. Tenemos muchísimos egresados de la región, ¿no?, por estar en este plano universitario, por quedarme en este plano universitario, y no se está aprovechando toda esta idea, ¿no?, del espacio iberoamericano. Pero dentro de esas ideas desordenadas, yo creo que, y tú lo has comentado, Manolo, yo creo que se viene un tema que va a violentar un poco los cimientos de todo ese discurso del espacio iberoamericano y de las naciones y demás, ¿no?, que tiene que ver precisamente con toda esta idea de colonizar los museos, la sociedad, el discurso, ¿no? Supongo que a vosotros os ha pasado, ¿no? El primer tema que uno da cuando da sistemas políticos de América Latina, inevitablemente, pues tienes que hablar de Colón, ¿no? En algún momento. ¿Cómo abordas lo sucedido en ese momento? ¿Te dejas llevar por la leyenda negra que escribieron a fuego los ingleses, lo pones entre comillas? ¿Cómo abordas lo sucedido en ese momento? Esa es una conversación que la sociedad española, no sé si los historiadores a lo mejor no la tienen pendiente, pero la sociedad española probablemente es una conversación que tenga pendiente. Yo creo que vamos a asistir a discusiones sobre qué hacemos con piezas en los museos, si tienen que estar un tiempo aquí, otro tiempo allá. El Reino Unido, por ejemplo, se está enfrentando a esa misma discusión por ahora, esquivándola un poco, ¿no? Y es un poco lo uno con lo que tú decías, ¿no?, la agenda que tiene España de ser sede de cumbre, con este agravio que ha vivido nuestro jefe del Estado, ¿no?, de no ser invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Yo creo que vamos a estar en un momento difícil porque la región en sí está muy polarizada, ¿no? Entonces, profundizando en esa idea de división, la región está muy polarizada y las relaciones entre los países muchas veces están muy mediatizadas por algo que hasta ahora no hemos hablado, que es el enorme personalismo que hay en la política latinoamericana, ¿no? Entonces, el entendimiento o desentendimiento que pueda haber en Argentina viene de la mano de que, entre Milei y Pedro Sánchez no se entendieron en un determinado momento, hubo unas palabras, un agravio, algo. Entonces, yo creo que vivimos un momento en el que vamos a reformular un poco la idea de armonía dentro del espacio iberoamericano de la mano precisamente de todo esto del colonialismo, y que está un poco impulsando un país de grandes dimensiones y gran relevancia en la región, como es México, ¿no? Daría por otro ciclo lo de cómo revisamos nuestra historia. Sí. Y es verdad que yo en este caso doy una secretaria de la política exterior de España y claro, planteas un momento dado Claro. cómo vemos o cómo ven ahora, Es complejo, con ¿no? cierta distancia en cuanto a la edad de cómo lo veo yo. Se acaba de celebrar, conmemorar, que incluso la palabra es distinta, el Día de la Hispanidad, Día de la Raza, así que
tenemos todo ese debate que siempre está bienvenido sea, porque la academia lo agradece, pero el contexto a veces está muy polarizado. Es complicado, sí. Sí. Bien, pues voy a plantear también algunas cuestiones a Manuel y a Leticia, pero con independencia, evidentemente, de que luego pueden salir más temas y que cada uno puede hablar también de alguno que plantea a uno o a otra. Comienzo por Manuel, que también lo hemos comentado brevemente, incluso recordando que hace poco también salió a colación un poco quién era capaz de catalogar, definir, escenificar qué era democracia o no democracia, o si un país es demócrata o no, democracia o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, así en general también, que obviamente tiene mucha razón en que hay que diferenciar distintos casos, bueno, por generalizarlo si es posible, y si no nos corriges, cuál es el estado de la democracia en general en América Latina y, sobre todo, cuáles son las principales amenazas. Lo vemos en todo el mundo, pero especialmente en la región. Bueno, académicamente hablando, profesionalmente hablando, el tema es bastante fácil. El tema es bastante fácil porque en la disciplina que nos movemos nosotros dos se ha avanzado en lo que llamamos la literatura, la bibliografía de la medición de la democracia, ¿no? Es decir, la ciencia política al amparo de una tendencia en otras ciencias sociales, la economía, la sociología, pero también la psicología, ¿no? ha comenzado a medir cosas, ¿no? A hacer índices, ¿no? Dentro siempre esto de lo complicado que es, pero cuando yo a veces me dicen, hombre, es que es muy complicado medir la democracia, digo, bueno, pero también es complicado medir la riqueza y hay un índice del Producto Interior Bruto que sí que es cuestionado, pero que es aceptado. Es decir, que todo el mundo habla de si hemos crecido 1, 2 puntos, 3 puntos sobre el Producto Interior Bruto y digamos que, repito, está cuestionado por un pequeño sector de la economía, pero se acepta. Bueno, pues en la política nos ha pasado esto y hay 4 o 5 instancias que desde hace ya sus buenos 15, 20 años nos sacan estos índices. Hay estudios que desmenuzan una serie de puntos, una serie de, llamamos, variables para medir el comportamiento, ¿no? En temas como puede ser el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos, como puede ser la participación electoral, como puede ser las políticas públicas, el crecimiento en determinados rubros, como puede ser también los contenciosos que hay ante los jueces, como puede ser también las libertades, etcétera, ¿no? Entonces, esta serie de instancias que son el proyecto Variedades de la Democracia que hacen la Universidad Sueca de Göteborg o una fundación alemana, Bertelsmann, o IDEA Internacional, que está también en Suecia, o la gente de The Economist, o también la gente de Freedom House. Es decir, hay muchos organismos que son más o menos solventes y que además son muy transparentes en la técnica, cómo lo hacen, etc. Entonces, eso nos sirve para tener un pantallazo y de ver cómo está la región. Entonces, ¿cuáles son las...? Y hay una altísima correlación entre todos estos índices. Entonces, ¿cuáles son las dos, diríamos, noticias que hay que subrayar? Bueno, primero, que la región es muy variada y que hay países que están en el cuadro de honor de esos índices, que son Uruguay, Costa Rica y Chile, y que hay países que están suspendidos en esos índices, que ya lo sabemos, que es Cuba, que es Nicaragua, que es Venezuela, y luego entre medias hay por lo menos otros dos grupos, medio alto o 3, medio alto, medio medio y medio bajo, ¿no? O sea, y ahí metemos los 18 o 19 países que consideramos cuando hablamos de América Latina. O sea, primera noticia es esa, es que hablar de la democracia en América Latina, ojo, tenemos que tener mucho cuidado, por eso. Porque claro, dices, Costa Rica y Nicaragua son 2 países vecinos, pero no tienen nada que ver, políticamente hablando. Y la segunda pero esta segunda es una tendencia universal, es que estos índices van a peor. O sea, van a peor. Es decir, si tú ves el comportamiento de estos índices, en los años 80 y tantos y hasta mediados de los 90 iban subiendo todos. Es decir, había una euforia. Los países se estaban democratizando, lo que llamábamos la tercera ola democratizadora. Yo qué sé, un país como El Salvador, que había vivido en la
penumbra autoritaria, bueno, pues a partir de las elecciones y de los acuerdos de paz y tal, pues a partir de las elecciones del 94, bueno, pues empieza a articular instituciones democráticas, etcétera. Quien dice El Salvador, dice Perú o dice el propio Brasil, que había estado durante 20 años bajo los militares y demás. O sea que entonces esos índices, ya digo, nos dan un poco idea de qué está pasando, pero repito, a partir más o menos del año 2017, 2018, los índices empiezan a caer lentamente. Entonces, eso a mí me dio el pie para empezar a hablar, y es un poco el guión del libro este que presentamos el jueves, de la democracia fatigada, ¿no? Es decir, América Latina no se había hundido la democracia, pero es cierto que había unos signos de que las cosas ya no iban tan bien como antes. Y en este no ir tan bien como antes, además, encontrábamos indicadores que uno podía pensar, quizás esto tenga que ver con esto. Por ejemplo, primer indicador, las encuestas de opinión pública nos decían, o nos siguen diciendo que la gente confía cada vez y valora cada vez menos, confía en las instituciones o valora cada vez menos las instituciones representativas, sea el Poder Ejecutivo, sea el Legislativo, sea el Judicial, sea el Tribunal Electoral, pero también sean los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ya digo, Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas lo dicen. Y la segunda es que la famosa esta frase de ¿qué tanto de acuerdo usted está con la frase de la democracia es el único régimen posible? Bueno, pues esta frase, que la llaman la frase churchilliana de la democracia, bajó 10 puntos. En el año aproximadamente, para que nos hagamos idea, en el año 2008, más o menos, el 67% de los latinoamericanos decían que sí, que estaban de acuerdo, muy de acuerdo con esa frase. Sin embargo, 12 años después, eso bajó del 67 al 57. No es un quiebre, pero evidentemente hay un descenso, ¿no? Y esto se lo dejo para Leticia, hay una crisis en los partidos políticos. Hay una crisis de representación. Eso es obvio. Eso es obvio. Los partidos políticos que existían y sobre los que se había articulado durante mucho tiempo la política en América Latina, hoy realmente quedan los de Uruguay. O sea, en términos de institucionalización, de continuidad, etcétera, quedan los de Uruguay, ¿no? El resto ya no es lo que era, ¿no? Y entonces estamos en una nueva política muy personalizada, etcétera. Pues nace la cuestión que planteaba Manuel de los partidos políticos, pero también con otra que tú comentabas, que era el papel de las presidentas o presidentas, de su debilidad, su fortaleza, de los impeachment que ha habido, en fin, todo ese juego político que vemos también muy polarizado en América Latina. Sí, yo creo que todo eso son elementos que caracterizan ahora mismo a la región con diferente intensidad según los países, ¿no? Oyendo un poco a Manolo sobre esta cuestión de la democracia antes de hablarte de los partidos, también creo que hay que enfatizar un poco la idea de que ahora bueno, lo primero, algo preocupante es que son las cortes más jóvenes, ¿no? Las más con ese perfil más autoritario, ¿no? Por lo tanto, estamos llamados a que esta cultura política menos democrática pues tenga, digamos, una proyección en el medio plazo, ¿no? Esta gente joven cuando sea adulta. Y la otra cosa es que el enemigo de las democracias antes se pensaba que eran pues, los militares, ¿no? Pero es que ahora son los propios líderes, ¿no? La manera de gestionar muchas veces, pues no sé, hemos visto atisbos de autoritarismo en líderes muy diferentes como Nayib Bukele o Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cómo intentan controlar los medios de comunicación o cómo intentan domesticar al Poder Judicial o aprovecharla a gobernar con un rodillo, ¿no? Por su mayoría en el legislativo. Entonces, parte de la amenaza a las democracias, yo creo que es también oportuno a lo mejor resaltar que está dentro, ¿no? de los estilos de liderazgo y de nuestra clase política, ¿no? Y pues respecto a los partidos políticos, pues efectivamente lo que hay es una
un desacompasamiento entre la oferta y la demanda, ¿no? A las personas nos preocupan unas cosas y los partidos políticos no dan propuestas que tengan una apoyatura técnica, ¿no? Los partidos políticos son maquinarias con muy poco músculo en la región y que en realidad son muy incapaces de articular un mínimo decálogo de cómo solucionar o cómo atacar el problema, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Por eso llegan líderes como Bukele, que aunque su partido político no sea ahora mismo importante, que es un partido o sea, que en sí no nos interesa mucho como organización, lo que nos interesa es el fenómeno Bukele, que son capaces de responder a algo de una manera muy cuestionable, ¿no? Responder en este caso al tema de la violencia, y a la gente le da igual si hay un partido político detrás, si hay unas ideas que son más o menos coherentes. Las personas lo que quieren es soluciones, ¿no? Y claro, el tema de los partidos y de la democracia pues tiene que ver un poco con las expectativas no cumplidas, ¿no? Y probablemente con que según va pasando el tiempo pues se nos olvida el valor de la democracia, ¿no? Y si no, que se lo digan a los nicaragüenses o venezolanos que son perseguidos, ¿no? Yo creo que a los pueblos se nos va olvidando la cara B, cómo estaríamos en otra situación. Sí, puede que esta democracia no nos esté dando las mejores soluciones para disminuir la pobreza o la desigualdad o detener la espiral de violencia, de inseguridad, pero es que quizá en un régimen no democrático a eso añadiríamos una conculcación de derechos y libertades, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco con el desacompasamiento entre oferta y demanda, con una cuestión de expectativas y con presidentes que en el fondo son presidentes muy débiles, ¿no? Muchos de ellos. Tenemos una imagen de la región como, pues eso, de caudillos, ¿no? Una imagen estereotipada. Tú citabas a Gabriel García Márquez, ¿no? Pues esa idea de líderes que mandan mucho, pero en realidad tenemos líderes tan diferentes como Boric o Milei, que están teniendo dificultades para sacar adelante leyes, ¿no? Y eso tiene que ver con un fenómeno que es la reversión del resultado entre primera y segunda vuelta, ¿no? En primera vuelta tenemos líderes que sus partidos no lo hacen especialmente bien, no les va bien en primera vuelta. Fue el caso de Boric o el caso de Milei. Boric de Chile, de izquierda; Milei de derecha radical en Argentina. No lo hicieron especialmente bien en primera vuelta, pero en segunda vuelta fueron capaces de articular una mayoría suficiente para ganar las elecciones, y entonces te quedas como presidente de un país con un legislativo que no es en el que no tienes dificultades para generar una coalición de gobierno. Eso genera una situación de inestabilidad, de bloqueo eventualmente, que nos lleva pues a situaciones donde la democracia no arroja resultados, ¿no? Esto, claro, nos mete ya en otra discusión que es la forma de gobierno, ¿no? El régimen presidencialista. Claro, estaba recordando el caso de Brasil, de las etapas de Lula, presidente fuerte, y ahora, claro, pues tiene un partido que le apoya que es minoría en el Congreso, con lo cual es presencia muy débil por su parte. Lo estamos viendo en el caso quizá de Venezuela que comentabas y su veto a la entrada en los BRICS Plus, con lo cual se da esa paradoja también, sí. Claro, ahí lo que tenemos es que, citas el caso de Brasil. Brasil es un caso emblemático de alta fragmentación de la oferta partidista, claro. Es decir, que compiten muchos partidos. Eso lo que luego se traduce es en un legislativo con muchos partidos políticos donde es difícil generar coordinación. Lula ha sido un agente muy capaz de crear liderazgos. Esto no le pasó a Dilma, ¿no? Y eso le pasó factura, ¿no? Y vivió el impeachment. Pero esa fragmentación, que tiene una lectura positiva, y es que en principio los sistemas de partidos son más representativos porque incluyen más intereses y hay más probabilidades de que el electorado se pueda sentir identificado con alguno de los partidos del espectro. La cara B
son problemas de gobernabilidad, ¿no? Por eso, cuando Manolo citaba pues, los partidos políticos uruguayos, Uruguay que se enfrenta a unas elecciones donde puede pasar esto de la reversión del resultado, ¿no? Sí, sí. Puede perfectamente crearse al final una coalición entre el partido, o sea, repetirse la coalición de gobierno, ¿no? Y que el Frente Amplio, que ha sacado los mejores resultados en las presidenciales, al final no gobierne, pero sin embargo lo positivo, digamos, del sistema uruguayo es que son pocos partidos, ¿no? Los que Son 3. claro, los que operan, ¿no? Entonces la gobernabilidad es más fácil. Siempre estamos en cara A y cara B, ¿no? Y hay una cosa que hay que insistir, en América Latina hay que insistir en la otra dirección, y aquí hay que insistir en otra dirección, sobre todo para el público español, y es el presidencialismo, ¿no? Porque el presidencialismo es muy perverso. El presidencialismo se elige a una persona, y solo una persona. Y claro, como dice la expresión de que el vencedor se lo lleva todo, ¿no? Y claro, si además al presidencialismo se le incorpora la idea de la segunda vuelta, pues es esta perversión que señalaba Leticia, ¿no? Yo en la primera vuelta he podido tener el 20%, y claro, ese 20% es el que tengo de apoyo en el Congreso, son mis diputados en el Congreso. Pero voy a una segunda vuelta y hago una coalición contra el otro o la otra y saco mayoría. Y entonces termino siendo elegido presidente, pero claro, con una mayoría, que soy legítimamente presidente, pero con un parlamento en el que estoy en una minoría muy minoritaria, ¿no? Es el caso, no estoy tampoco inventando, es el caso del presidente de Costa Rica, por ejemplo. O sea, el caso del presidente de Costa Rica, amén de que es una persona que es prácticamente un outsider, que no tenía ningún tipo de experiencia política, salvo unos meses de presidente, y estamos hablando de Costa Rica, es decir, primero, segundo o tercer país, según los índices de América Latina. Pero es un señor que había vivido 30 años siendo funcionario del Banco Mundial. Regresa a su país, le nombran ministro de Economía, 8 meses, y decide presentarse a las elecciones sin partido político, se va a un partido político, pero gana de esta manera. Entonces, claro, eso es un desastre, porque a su poca experiencia en el manejo de la vida práctica cotidiana de Costa Rica se le añade que no tiene partido y que encima lo que supuestamente es su partido es un partido minoritario en el Congreso. Entonces, es muy complicado. Sí, el presidencialismo es que erosiona mucho la dinámica de los partidos políticos, porque además ocurre otro fenómeno que yo creo que como europeos nos resulta curioso, y es que los candidatos que compiten en las elecciones presidenciales, los que son derrotados, no tienen un espacio en el Parlamento. Has competido en las elecciones presidenciales, no has sido elegido presidente, tu partido político puede tener un determinado número de escaños, puede que tú desde fuera tengas capacidad de dominar ese grupo parlamentario, por ejemplo, Keiko Fujimori con el fujimorismo. Esto fue una tensión que se vio muy claramente. El grupo parlamentario fujimorista hubo un momento en el que era muy numeroso. Ella no tenía presencia en el Parlamento porque has competido para las elecciones presidenciales, no para tener un escaño en el Parlamento, y entonces el partido político puede quedarse un poco descabezado, ¿no? Si a eso unimos que en muchos países, por cómo están articuladas las listas electorales, los diputados sienten que en realidad no tienen que obedecer al partido. Manolo ha estudiado mucho diputados, ¿no? El diputado tiende a pensar que él ganó el escaño por sus características, por su valía. Entonces esto ahonda un poco en ese fenómeno que decíamos de la personalización y la despartidización de la política. O sea, nos da la sensación desde fuera que los partidos políticos lo permean todo en la región, pero en realidad lo permean personalidades, y los partidos son una mera fachada que muchas veces, si uno va sin avisar, eso es un buen test, uno va sin avisar a la sede de un partido y allí no hay nadie. Los partidos políticos, su máxima representación es en la Cámara, ¿no? En el legislativo, pero en realidad muchas veces son constructos, ¿no? Así es. Estaba recordando el caso del un presidente de Ecuador que prácticamente no se expresaba en español. Sí. ¿Recordáis aquel caso?
No, de Bolivia. De Bolivia, De perdón. Bolivia, de disculpa, Bolivia. Bolivia. Qué confundido, sí. Bueno, hay muchos temas que dan de sí, de lo que estamos comentando. El papel de los poderes locales y regionales. Quien gobierna Sao Paulo gobierna una buena parte de Brasil. Ha sido un regidor bolsonarista, creo que ha ganado ahí. El papel de la reelección infinita, que no figuraba en la Constitución. Era, todo el mundo quiere reformarlas para continuar el gobierno. Pero, por cambiar un poco de tema y dejar, obviamente, tiempo para preguntas o comentarios, sí creo que hay una cuestión que sí afecta a toda la agenda latinoamericana, que es la seguridad o la inseguridad. Hace poco, creo que el último informe de la Fundación Alternativas también iba sobre, la Fundación Carolina Alternativa sobre esa cuestión. Pero bueno, como trasfondo, también en nuestro, bueno, el mío, cuando salían igual, como digo, la tasa de violencia, pues San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo. Y automáticamente no decía la respuesta porque ya sabía de antemano que la ciudad más violenta del mundo era San Pedro Sula. Quizá eso ha cambiado, pero bueno, no las causas estructurales y sobre todo la cuestión era, y es, yo creo que con carácter universal. Entiendo que quizá alguien de Latinoamérica que aterrice en España, que si sigue la situación actual, vea que hay una reforma de una ley llamada Mordaza, pues puede un poco también sorprenderse, ¿no? Que un Estado democrático, avanzado, social de derecho, estemos hablando de la reforma de la ley Mordaza. Pero la cuestión es cómo se puede reforzar o garantizar que a más seguridad no haya menos democracia, menos derechos humanos y menos libertades. Es un debate que fue universal, surgió también con la pandemia, desde el Reino Unido a cualquier lugar del mundo, pero creo que en el caso de América Latina es una cuestión también muy trascendental. Seguramente no tenemos respuesta, por lo menos yo, pero bueno, por lo menos sí creo que merece la pena que la comentemos. Fíjate, yo sobre eso me estoy acordando ahora de la primera vuelta de las elecciones que han sido ahora en Uruguay, que además de las presidenciales y las legislativas, había 2 referéndums, ¿verdad? Y uno de ellos tenía que ver con la posibilidad de hacer una especie de rondas nocturnas y, digamos, facilitar a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a cambio de perder derechos, ¿no? Que tienen que ver con pues, la intimidad del hogar, facilitarles, digamos, el control por las noches, ¿no? En pos de tener más seguridad. Y es muy interesante porque ahí los pueblos se retratan, ¿no? Y Uruguay, haciendo gala de su tradicional mesura, ha declinado esa opción, ¿no? Ambos referéndums, uno tenía que ver con la reforma del sistema previsional promovido por un sindicato, ¿no? Pero este otro referéndum me parece que grafica muy bien esa idea, ¿no? Hay pueblos, en este caso el uruguayo, pero quizá también por su experiencia vital, menos expuestos a la violencia hasta ahora. Ahora la violencia ha aumentado en países donde hasta ahora no había tanta. Puede ser el caso de Uruguay o el caso de Chile, ¿no? Es un caso clarísimo de aumento de la violencia. Pero, como digo, los pueblos se retratan y en el caso de Uruguay, de alguna manera, en esa balanza han dicho no, o sea, nosotros tenemos una serie de libertades y de derechos, no todo vale para luchar contra la violencia. Ahora, en el caso de El Salvador, pues claro, aquí también uno puede decir, oye, es que Bukele, no me acuerdo cuánto sacó, un 80% en las elecciones. No, un poquito menos, pero sí, menos, ¿no? 70 y tantos, sí. Pero claro, tampoco se ha hablado mucho de que Bukele hizo gerrymandering, que es un poco la manipulación de las circunscripciones y tal. De eso se ha hablado poco, ¿no? Quiero decir que es verdad que habrá mucha gente que apoye el tipo de lucha que lleva a cabo Nayib Bukele, y es verdad que solo se puede entender si uno como salvadoreño ha vivido las situaciones que durante décadas se han estado viviendo en El Salvador, pero quizá hay un grupo mayor del que nos pensamos que piensa que no todo vale en la lucha contra la inseguridad, ¿no? Sí. Hay una respuesta que es muy, muy canónica, que es decir que falta Estado, ¿no? Es decir, si entendemos el Estado como quien tiene el monopolio de la violencia legítima, pues claro, si hay otro tipo de violencia que no es legítima, pues es que evidentemente ese Estado no tiene el monopolio, ¿no? Y eso es porque no hay recursos, porque no se ha invertido en la formación de la policía, porque la policía puede ser también corrupta, y ese déficit, esa falencia, pues en un caso que ya no es extraordinario, que no es excepcional, pero que tiene que ver con
el narcotráfico, pues ha generado unas fuerzas que tienen un músculo propio y que son estados paralelos, ¿no? Esto en México ahora mismo es muy claro en determinados estados, ¿no? Y en un país que era hasta hace apenas 6, 7 años como Ecuador, que era un país súper tranquilo, un país, pues ahora tienen este problema, ¿no? Entonces, ya digo, la respuesta facilona es decir, falta Estado. Y es cierto que falta Estado, ¿no? O sea, ha habido es también yo creo que un fracaso de la política, ¿no? El no haber previsto esto, el no haber previsto que se necesitaba un músculo de fuerza. Posiblemente esto también lo podríamos relacionar con las políticas neoliberales de los 90 de achicamiento del Estado, es decir, había que reducir Estado, tal. Entonces, bueno, reduces Estado y una de las partidas que, digamos, menos se nota, porque si la partida educación se nota, pero la partida policía y tal, pues se nota menos, me preocupo menos. Entonces, voy haciendo una omisión de determinadas funciones, que además esto coincide con procesos de urbanización, que hay nuevos retos, ¿no? Porque las poblaciones se han movido vertiginosamente, ¿no? del campo a la ciudad. Entonces esto es algo que ha ido calando y llegas a un momento en que te das cuenta que no controlas la calle, ¿no? O sea, lo de El Salvador es que era una cosa terrible, porque ya no es solo el tema de la violencia física, ¿no? Sino que estas pandillas imponían la ley en su territorio. Entonces, si tú eras un taxista y llevabas a alguien a ese territorio, tú tenías que pagarles algo, incluso si tú eras el conductor de un autobús, ¿no? O sea, para entrar en determinadas barriadas, etcétera, había que pagar, ¿no? O ya no digamos si tú tienes un comercio, ¿no? Si tú tienes un comercio, había que pagar para una supuesta defensa de que el comercio pueda abrir y que nadie te va a molestar, etcétera. O sea, es el tema de la extorsión. Es decir, lo que el Estado tendría que hacer, cobrando impuestos para mantener la seguridad y otras cosas y tal, pues estas maras y demás lo hacían. Y nunca nadie se metió y entonces, claro, se crea una bola. Si a esto le añadimos el descrédito de la política, pensemos en El Salvador, los dos presidentes no inmediatamente anteriores, porque el anterior era un hombre, Sánchez Cerén, pero los dos anteriores, Tony Saca y Mauricio Funes. Tony Saca era de la derecha, de Arena, y Mauricio Funes era del frente, de la izquierda, ¿no? Están en la cárcel. O sea, es decir, uno no está en la cárcel porque se exilió a Nicaragua, ¿no? Y tiene asilo político en Nicaragua, pero es decir, eso refleja el estado de descomposición. Entonces, y aprovecho esto para hablar de Bukele. Posiblemente aquí en España se le conoce menos y tal, pero claro, Bukele es, y lo digo claro con una componente de ironía, es un artista de la propaganda, es un artista de la publicidad. Primero, él era publicitario, o sea, su empresa, de lo que él vivía, era del mundo de la publicidad. Pero fíjense una cosa que yo la repito siempre porque, te digo, no nos llega, ¿no? Lo primero que hace Bukele cuando llega al Palacio Presidencial es, en una ala del Palacio Presidencial, es contratar, y no estoy exagerando ni una cifra, 500 personas que le van a llevar a las redes sociales. 500. Bukele sube a las distintas redes sociales un promedio de 90 vídeos que pueden ir desde 5 segundos a 20 segundos, pero 90 al día. De esas 500 personas, 50 se dedican a toda América Latina. Entonces, por eso, mi sorpresa es que en Paraguay la gente conoce a Bukele. ¿Cómo conoces a Bukele en Paraguay? Y tú haces la pregunta inmediatamente a la persona, ¿y me puedes decir el nombre del presidente de México? La gente no tiene ni idea de quién es el presidente de México. Sin embargo, conocen a Bukele. Y le conocen porque es un mago de la publicidad. Y todos los aquí presentes, estoy convencido que vieron las famosas fotos de las cárceles. Eso es puro Goebbels. Eso es la estética de la maldad. La estética de la maldad, ¿no? Porque
es una situación muy violenta, de gente semidesnuda, con los tatuajes, pero todos perfectamente alineados, todo tiene una especie de hálito y encima son malos y se les está castigando, ¿no? Y claro, son todas absolutamente fotos de estudio. No hay ningún periodista libre que pudo entrar en esas cárceles a hacer un reportaje fotográfico, por ejemplo. Entonces, claro, partíamos de una situación que estaba mal, evidentemente, eso que señalaba de las maras, pero claro, el otro extremo es terrible. Y piensen que ahora mismo Bukele sigue teniendo el 80% de aceptación y es conocido en toda América Latina. Y repito, en estas encuestas de estas que me refería yo antes, cuando preguntan por líderes de América Latina, lo conocen en toda América Latina. Recuerden, este señor, el primer año que fue presidente y que fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, después de poner a parir el sistema de Naciones Unidas, y eso está ahí, se hizo un selfie. Y ese selfie fue una de las fotos más recorridas en redes sociales, ¿no? Y es cuando dijo aquella también famosa frase de soy el presidente más cool de América Latina. El dictador. ¿No? O sea, el dictador. Entonces, perdón, sí, exacto, el dictador más cool de América Latina. O sea, sí, bueno. Bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Espero que hayamos aprendido todas y todos.